Buenas tardes, mi nombre es Silvio, soy ingeniero mecánico recibido de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Desarrollo actividades dentro del Departamento de Mecánica de la Facultad de Ingeniería de dicha institución y soy el encargado, el tutor del módulo 2 y conmigo vamos a estar, los voy a estar acompañando en esta trayectoria que se denomina automatización industrial orientada a la producción petrolera. Así que vamos a comenzar. Les voy a empezar a explicar un poco la estructura del curso, cuál va a ser la dinámica de trabajo, para que ustedes ya tengan en mente cómo se va a desarrollar el mismo. Los objetivos principales del curso es introducirlo a ustedes docentes en el contexto del sector hidrocarburífero en la Argentina. No solamente en el sector hidrocarburífero, sino también que tengan una visión amplia del sector energético, que continuarán desarrollando estas ideas en el módulo 3 también, que trata sobre energías. Así que bueno, acá vamos a poner especial énfasis en el sector hidrocarburífero, pero más adelante se va a continuar desarrollando en el siguiente módulo. Se van a explicar conceptos claves de automatización industrial. Por lo tanto, vamos a tener que hablar sobre la instrumentación, sobre la metrología y los sistemas de control. La metrología es se denomina la ciencia de la medición. Como mediante nuestros instrumentos, diversos sensores que vamos a ir viendo, ustedes van a medir ciertas variables. Vamos a tener que estudiar algo de metrología y también algo sobre sistemas de control. ¿Está bien? La idea es que ustedes, cada tema que vamos a ir viendo, piensen o se pregunten cómo podrían explicárselo a uno de sus alumnos. ¿Está bien? Esa es la idea. Cómo poder integrarlo al currículo, actualmente o en algún futuro. La estructura del curso vamos a hablar un poquito, como ya saben, es de modalidad virtual, son 2 encuentros semanales, en nuestro caso quedó los días lunes y miércoles de 19 a 20 horas. Se respetan los días feriados y fines de semana largo. La duración van a ser 10 semanas, está bien. En total 20 encuentros. Las clases van a ser de 1 hora, los encuentros sincrónicos. Y va a haber actividades asincrónicas que van a tener que realizar durante la semana. Estas actividades asincrónicas no están pensadas para quitarles una gran cantidad de tiempo. Son actividades, por ejemplo, leer artículos, ver algún video, tomar apunte de algún video, resumir alguna nota. Son actividades que la idea es que no le ocupen mucho tiempo de su vida laboral, obviamente, y les aporte a entender y fijar los conceptos que vamos a ver en el curso, en este módulo. Así que vamos a la forma de todas estas, hablando del siguiente punto a desarrollar, es la evaluación. Todas estas actividades asincrónicas que yo les voy a ir dando no deben entregarlas, son para que ustedes las realicen, son una herramienta para que ustedes fijen los conceptos, les surjan inquietudes y puedan realizar preguntas, ya sea en los foros o durante las actividades sincrónicas. Lo que sí voy a necesitar, obviamente como toda capacitación, alguna especie de evaluación. Eso se va a dar en los últimos 2 encuentros, en los cuales ustedes van a tener que entregar un pequeño trabajo práctico, un pequeño informe de algún tema de los que veamos o relacionado con los tópicos que vamos a ver, y desarrollarlo en no más de 4 o 5 carillas, desarrollando dicho tema. Por ejemplo, puede ser un tipo de sensor en particular que le llame la atención o que se crucen en su día a día. Es a libre elección, pero tiene que estar desarrollado con los tópicos que comentamos en el curso, obviamente. Y la idea es que lo piensen cómo explicarían este tema, este sensor, dígase tal vez principio de funcionamiento, lazos de control. Hay un montón de posibles temas a elección. ¿Cómo se lo explicarían a un alumno? ¿Está bien? Esa es la idea. Los ejes de capacitación inicialmente eran 6.
Actualmente son 5. ¿Por qué? ¿A qué viene esto? Viene a que cada uno de estos ejes de capacitación daría para un curso completo. Entonces lo que intenté hacer, junto con mi colega, el ingeniero Alejandro Muniman, es en estos encuentros, en este tiempo limitado, ver la mayor cantidad posible de temas inicialmente propuestos. Los que están en mayúscula probablemente los alcancemos a dar completos, y lógica cableada y programada tal vez podamos ver algo, pero como está armado el cronograma estimo que no se va a poder. Entonces vamos a ir desarrollando todo lo que se pueda, y si hay espacio vamos a encarar el tema de lógica cableada. Bueno, los ejes de capacitación son saberes introductorios, principios de automatización de procesos, sensores y transductores, sistemas de mando y regulación y sistemas de seguridad. Saberes introductorios explora todo lo que es el contexto, como ya les dije, hidrocarburífero, ya sea en el país, y vamos a ver algo de el contexto histórico también. Los procesos básicos de extracción, cómo se perfora un pozo, qué medios mecánicos hay para bombear el fluido desde el subsuelo a la superficie, cómo se transporta y se separa. También la importancia de la instrumentación industrial en toda esta cadena, ¿no? Vamos a ver las principales variables que hay que medir y cómo se miden, con qué tipo de sensores. Hay mucha cantidad de sensores, vamos a desarrollar los principales y quedará a su criterio investigar o desarrollar alguno para el trabajo final. Les voy a brindar bibliografía, ¿no? Obviamente, para realizar este práctico. Y vamos a ver una muy somera introducción a la metrología, ¿no? Que tenemos que tener siempre y cuando cualquier persona, lo que yo considero que cualquier persona tiene que saber cuándo va a medir algo, ¿bien? O a comprar un elemento de medición. En los principios de automatización de procesos vamos a hacer una breve introducción a lo que son sistemas de control, de lazo abierto, de lazo cerrado, con qué lógica operan. Vamos a ver algo de diagramas de tuberías y de instrumentación, que se suelen cruzar mucho en el camino de un técnico. ¿Está bien? Así que de eso trata. En cuanto a sensores y transductores, vamos a ver las principales variables que se miden, las principales variables físicas. Probablemente muchas de estas cosas ya las sepan, se va a repasar, y en caso de necesitar profundizar se puede dar material o nos detenemos a explicar lo que haga falta. Las variables físicas principales en la industria, cómo se miden, acá puse algunas de ejemplo. Entonces de eso va a tratar este eje de capacitación. Los sistemas de mando y regulación, hablando mal y pronto, vamos a ver tipos de válvulas, cuáles son sus funciones, qué tipos de válvulas podemos encontrar, ¿no? Para regular caudal, presión, válvulas de seguridad, y también algunos elementos actuadores que pueden ser sistemas neumáticos, hidráulicos o eléctricos. En el eje sistemas de seguridad nos vamos a hacer una introducción a los sistemas instrumentados orientados a la seguridad y a diversas válvulas de seguridad que se pueden encontrar en cualquier industria típica. A pesar de que, como ya dijimos, este módulo está orientado a la industria petrolera porque es lo que tenemos en la zona, los principios elementales que vamos a ver acá de sistemas de control, de instrumentación de control, de metrología, pueden aplicarse a cualquier tipo de industria. Vamos a pasar a ver un poquito el cronograma. Este cronograma, todo lo que están viendo acá lo van a poder descargar del campus. Si alguno tiene problema para ingresar al campus, comuníquese y avisen y vamos a resolverlo. Si se olvidaron la clave. Bueno, como ya les dije, está pensado la capacitación para darse en 10 semanas, 2 encuentros semanales, respetando los feriados, como les dije, más actividades sincrónicas durante la semana. En el cronograma pueden encontrar
el temario, la fecha de los encuentros y cuáles son las actividades asincrónicas correspondientes. ¿Está bien? Y si les interesa algún tema en particular o quieren saber un poquito más, semana a semana está un poco más detallado el contenido de cada encuentro y de cada actividad asincrónica, que vamos a ir desarrollando a lo largo del tiempo que compartamos. Bueno, sin más que decir, hoy nos toca comenzar con la introducción a la industria hidrocarburífera en el encuentro 1. Así que vamos a pasar a desarrollar el tema. Tenemos solo una hora, así que vamos a meterle pata. Bueno. Saberes introductorios. Vamos a comenzar por preguntarnos qué es un hidrocarburo. Un hidrocarburo es a cualquier molécula, se llama hidrocarburo, a cualquier molécula que esté formado por hidrógeno y por carbono, como definición elemental. En pantalla pueden ver el metano, el etano, el propano y el butano, sus moléculas, que en este caso son gases, ¿está bien? Gases hidrocarburos, muy comunes en la industria y bueno, en nuestra vida diaria también. Estas moléculas existen de diversa complejidad, pueden formar cadenas, de los cuales se pueden derivar ciertos productos. La importancia de los hidrocarburos, del crudo, es que se puede destilar o separar todos estos hidrocarburos y cada uno cumple una función imprescindible en nuestra sociedad moderna. Por ejemplo, se pueden destilar naftas, diésel, se puede destilar querosén, son la materia prima para los neumáticos, para los distintos tipos de plásticos, para la industria química. Entonces tiene una infinidad de derivados que son imprescindibles para mantener nuestra matriz energética y nuestra forma de vida moderna. Este proceso complejo lo vamos a dividir en 4 partes, que son la extracción, el transporte, la industrialización y su distribución. El destino es simplemente mercado interno, mercado externo, son los consumidores. Pero la cadena de producción de la industria hidrocarburífera se puede dividir en estos 4 bloques principales. Todos los diagramas de flujo que ven acá y toda la información que figura en los mismos están sacados del último informe sobre el sector hidrocarburífero que organiza Nación. Nación, cada cierto tiempo, va sacando boletines donde da los datos oficiales de distintos sectores. En este caso, en el sector hidrocarburífero. También lo hace de energía, minería, etc. Por si se preguntan la referencia. En lo que sería el bloque de proceso de extracción, es compartido tanto para el gas como el petróleo. Necesitamos explorar una cierta región, las cuencas, y perforar para llegar a la extracción ya sea del crudo o del gas natural. Luego viene la etapa de transporte, que en nuestro país es por ductos, ya sean oleoductos si estamos transportando crudo o gasoductos. Aclaro que esto es en nuestro país. En otros países hay otras formas de transporte, como podrían ser tranquilamente la vía férrea, mediante trenes. Uno podría transportar crudo mediante trenes, nadie lo impediría, o mediante barco también. En la etapa de industrialización tenemos plantas de procesamiento para el gas natural, en los cuales el gas se separa en diversos gases que lo componen, que son el butano, propano, etano. Hay muchos gases que conforman el gas natural. Se purifica, se limpia, y eso nos sirve para el GNC para los vehículos, y una mezcla de gases se distribuye mediante redes para el consumo hogareño, o también para el consumo industrial, ¿por qué no? Parte de ese gas se utiliza en las centrales térmicas. Algunos se exporta y otros se importa. De lo que sale del petróleo crudo, uno puede destilar, uno puede venderlo directamente al mercado externo para su procesamiento fuera del país. Por ejemplo, el crudo escalante es el caso, se exporta. O también podría
hay ciertos crudos que permiten su destilación en las refinerías que tenemos en nuestro país, que hay diversos procesos, esto vamos a verlo más adelante, en otro encuentro sincrónico, que vamos a hablar cómo se refina el petróleo y cómo se obtienen sus derivados. Luego se distribuye, muchas veces por polioductos, que son ductos para cada uno de los derivados, hacia el mercado interno. También se podría transportar mediante camiones, de hecho se hace. Eso es lo que tengo para hablar para que tengan una idea de toda esta cadena. Esta cadena de producción es muy grande, por lo tanto no lo lleva a cabo una única empresa, sino que hay una serie de empresas grandes, medianas, chicas, que se van especializando en cada una de las partes de esta cadena de producción. Por nombrar algunas, YPF, Pan American, Total Energy, Texpetrol, Pluspetrol, Vista, Chevron, Halliburton, Baker Hughes, Schlumberger y un sinfín de empresas que podemos encontrar en el sector en nuestro país, desarrollando actividades en nuestro país. Lo que estamos viendo ahora es un mapa que nos muestra las redes de transporte de gas. En anaranjado, acá estos son los gasoductos troncales que comunican los centros de producción de gas con los centros de consumo. Las grandes ciudades, donde están las industrias, donde hay mayor cantidad de concentración de población. Estos cuadraditos que ustedes ven acá son las refinerías, ¿está bien? ¿Y quién las opera? Fíjense, en verde son los polioductos y en azul son los oleoductos. Acá podemos ver que en Buenos Aires, en capital, tenemos diversas refinerías. La de Pilar, General Rodríguez. Hay diversas. Toda esta información está disponible. Acá están las referencias en el margen derecho inferior. Y pueden ver claramente que hay partes del país que no están conectadas. Por ejemplo, a la red troncal de gas. Si ven en este gráfico, lo que ustedes están viendo son las cuencas. Estas cuencas son las cuencas que están produciendo actualmente en nuestro país. Hay más cuencas que no están siendo explotadas en el área de Buenos Aires, en el noroeste. No están siendo explotadas por distintas cuestiones económicas o no están... o impacto ambiental, también en Buenos Aires hay una parte que es offshore. Es interesante las cuencas que podrían llegar a explotar. En estas figuran las explotadas y en el margen derecho inferior pueden ver los volúmenes de producción de las distintas cuencas. Las cuencas son regiones geográficas donde existe petróleo y gas, y las que figuran acá son las que son explotadas actualmente. Estos datos son hasta el 2021. Pero la tendencia es que las cuencas maduras, como la del Golfo San Jorge, tienen una decae en su producción y está creciendo mucho la cuenca neuquina, el famoso vaca muerta. ¿Está bien? Hay algunas cuencas, las que están en estas superiores, en el noreste, la Cuchana y la Neuquina, que están sobre el continente. Mientras que la del Golfo San Jorge y la Austral Marina tienen parte en el continente y parte debajo del mar. Vamos a continuar hablando un poquito de la cuenca del Golfo San Jorge. Lo interesante de la cuenca del Golfo San Jorge es que tiene dos gasoductos troncales, el Cordillerano Patagónico y el General San Martín, que la atraviesan, donde nosotros podemos inyectar gas para el resto del país. Y tenemos el puerto de Comodoro Rivadavia, en el cual nosotros podemos exportar, por ejemplo, el crudo Escalante. Tiene una muy buena conectividad dentro de todo, comparado con otras regiones. Vamos a ver más adelante que el transporte es muchas veces el cuello de botella histórico del petróleo. ¿Cómo llevo el petróleo, cómo llevo el gas de los lugares de producción a los de consumo y o refinamiento? Es un cuello de botella común. Vamos a dar un pequeño contexto histórico
la idea de esto es que lleguemos desde la antigüedad veamos desde la antigüedad hasta el presente cómo fue evolucionando el uso de los hidrocarburos a lo largo de la historia y la importancia y la relevancia que tenía, para que entiendan cómo llegamos a la situación actual. ¿Bien? Bueno, en la antigüedad, en la Edad Media, el petróleo era conocido. Había surgencia natural en ciertas zonas del mundo. Pero su uso era marginal. Se conocía y era muy marginal. Y se utilizaba para sellar barcos, para intentar impermeabilizar edificios, algún que otro camino se hizo, ¿está bien? Y en la Edad Media se utilizaba inclusive como una medicina. Algo que se nos hace raro de ver, o sea, quien en su sano juicio utilizaría algún hidrocarburo como medicina. Pero bueno, acá podemos ver, tenemos, bueno, y como iluminación igual. Como iluminación también se utilizaba, es un combustible. Ahí vemos unos obreros calafateando, acá colocando unas fibras, probablemente vegetales, mezcladas con asfalto para impermeabilizar la unión de las tablas, para que no ingrese agua. Vemos un alquimista, vemos la petrolina, que era una especie de medicamento que se vendía en Estados Unidos. Y vemos una lámpara de aceite. Al pasar de los siglos, comienza a tomar cierta relevancia, su uso tampoco es significativo, pero se utiliza mucho en las embarcaciones para el tema de la impermeabilización de los barcos. Y se comienzan a realizar caminos en base a alquitranes. Esto lleva a que es un recurso conocido, un poco más popular, pero no es lo que es hoy en día. Antes de este gráfico me encanta, acá en azul lo que ustedes ven son los galones de aceite de ballena que se producían, y acá en este eje pueden ver los años, y de este otro lado está la producción de petróleo en barriles, miles de barriles producidos anualmente, y estos son los datos que se tienen. Antes de tener combustibles que fueran derivados del hidrocarburo, lo que se utilizaba, había necesidad de utilizar combustibles. La revolución industrial ya estaba en marcha, fíjense acá en 1810. Mientras estábamos durante la Revolución de Mayo, ya había trenes, máquinas, había fábricas que funcionaban con máquinas de vapor, había ya toda una industrialización de la sociedad. Pero se basaba en el uso del combustible, ya sea principalmente carbón, pero también se puede utilizar el leño, materia vegetal. Esto produjo el crecimiento de las ciudades, como ustedes bien saben, y esas ciudades debían iluminarse. Y las máquinas debían lubricarse. Todos esos lubricantes y también elementos para iluminarse eran aceites naturales de origen natural, pues ya sea vegetal o animal. Era muy común venir, por ejemplo, a tierras donde hubiera ballenas, por ejemplo acá al sur, se las cazaba y se le extraía la grasa, se los procesaba y se obtenía un aceite muy similar al querosén que se utilizaba para la iluminación de las casas, para la fabricación de velas, para la fabricación de jabones. También se utilizó gases derivados del carbón. Se gasificaba el carbón y se utilizaba, por ejemplo, para la iluminación de las ciudades. Alrededor de 1860, 1890 ocurre un fenómeno muy llamativo. En algunas minas agotadas de carbón de Estados Unidos se comienza a explorar, se comienza a encontrar un material viscoso que inicialmente se pensaba que era un derivado del carbón, resultaba que era petróleo, y se perforan los primeros pozos, se comienza a extraer un crudo del cual se destila el querosén. Ese querosén cumplía la misma función que el aceite de ballena y se obtenía un precio mucho más barato porque no había que realizar expediciones a lugares lejanos, cazar la ballena, extraer el aceite. Esto lleva a que poco a poco lo que sea los lubricantes de máquina y la iluminación de las ciudades y la fabricación de jabones y de velas comienza a hacerse de derivados de este nuevo petróleo, que sería la traducción de petróleo, el significado es aceite de piedra.
Bien, eso es lo que se pensaba en su momento, un aceite que viene del carbón. Entonces, el petróleo lentamente le da un fin al uso de aceites vegetales y animales. Ocurre algo muy curioso en esta época también, que muy interesante, que se fabrican nuevas máquinas que generen potencia. Inicialmente toda la revolución industrial se basó en máquinas de combustión externa, máquinas de vapor. Uno tenía una caldera en la que tenía que quemar combustible. Generalmente sin mucho proceso, el carbón y la madera. Ahora, a fines de 1800, surgen máquinas de combustión interna que producen la combustión adentro de la máquina sin necesidad de calderas y el mismo fluido de trabajo es el que se quema. Estas máquinas de combustión interna, tanto nafteras como a diésel, inicialmente no tenían combustibles, porque necesitan combustibles volátiles. E inicialmente se intentó trabajar con carbón, hubo todas unas experiencias que realmente no funcionaron, no fructificaron, y se dieron cuenta, tanto Otto como Rodolf Diesel, que lo que necesitaban eran combustibles volátiles, combustibles que justo podían ser derivados del petróleo. Entonces, este rápido crecimiento del petróleo fue por dos motivos. Por la necesidad de iluminar las ciudades y alimentar una nueva fuente de generación de potencia, que eran las máquinas de combustión interna, que eran máquinas más fiables, que eran mucho más livianas, mucho más pequeñas, generaban una potencia muy interesante, y eran fue el boom del petróleo. Bueno, eso es a principios de 1900. Como dice, esto lo van a poder leer más adelante, se los voy a subir. Edwin Drake perforó en 1859 en Pensilvania los primeros pozos de petróleo y dio inicio a lo que se denominaría la industria petrolera moderna. ¿Está bien? Destilaba el queroseno y se convirtió en un combustible que desplazó totalmente al aceite de ballena. Acá tenemos a Drake en el pozo. Fíjense que es una torre de madera muy rústica. Acá pueden ver que están, esto de acá es una máquina de vapor. Ahí usaban máquinas de vapor. A medida que va pasando el tiempo, gracias al surgimiento de las máquinas de combustión interna y a los combustibles que utilizaban derivados del hidrocarburo, todas las grandes potencias se dieron cuenta que el petróleo era un commodity, era un recurso fundamental para el desarrollo de sus naciones. Por lo tanto, intentaban garantizarlo. Por ejemplo, en Estados Unidos se fomentó el desarrollo de la industria. En Medio Oriente, por ejemplo, Inglaterra, con la British Petroleum, comenzó a organizar lo que sería la extracción de este recurso de otro país, porque en el suyo no tenía. Ellos tenían una economía basada en el carbón. Y la industria del automóvil hizo que se disparara esta industria. ¿Está bien? Acá pueden ver a la derecha un modelo Forte, un vehículo con un motor de combustión interna, y a la derecha el primer motor que fabricó Otto, que comenzó a comercializar. Esto dio al surgimiento de grandes empresas, ya sean de origen nacional o privado. En la parte privada tenemos, por ejemplo, la Standard Oil, que la fundó Rockefeller, que con prácticas bastante cuestionables comenzó a crecer en Estados Unidos y se hizo la principal empresa productora de Estados Unidos, quebrando las demás. Es muy interesante el tema, si les interesa averigüen. Fue uno de los primeros monopolios y se realizaron justamente alrededor de 1900 juicios contra Rockefeller y surgieron una cierta cantidad de juicios en contra de él que lo obligaron a vender su compañía. Es un tema muy interesante, si lo quieren investigar, busquen Rockefeller, hay un montón de información. Yo les voy a contar solamente una anécdota para que vean el poder que este señor tenía. Este señor en China tenía una sede, abre una sede de Standard Oil y
le regala a los agricultores chinos, a los campesinos, lámparas de aceite para que se iluminen. El aceite, ¿a quién se lo tenía que comprar? A él. Entonces él le regalaba las lámparas y le tenían que consumir un queroseno que él mismo producía. Algo muy que lo describe completamente a este señor es que él llegaba a acuerdos con los transportistas de ferrocarril, que era la única manera de llevar combustibles y crudo de un lado a otro en Estados Unidos en esa época. Llegaba a acuerdos con los transportistas de los ferrocarriles en los que él regalaba, les garantizaba una cierta cantidad de combustible y en retorno les pedía, obviamente, que le cobraran poco el transporte del mismo, pero que le cobraran más a las demás empresas. Entonces, rápidamente, con ese tipo de estrategias, logró dominar el mercado tanto en Estados Unidos como a nivel mundial. Era muy reconocido, Standard Oil. Y bueno, a medida que se fue desarrollando la industria, se empezaron a colocar regulaciones, se le hicieron algunos juicios, finalmente lo obligaron a vender su empresa, a dividirla en 30 aproximadamente, mucho más pequeñas, que las venda, porque tenía, como se decía en la época, tentáculos en todos lados. Este es un dibujo de la época, porque él tenía vínculos políticos en el Congreso de Estados Unidos, tenía al transporte en otra mano, inclusive estaba en la industria del acero, crecía por todos lados. Entonces, para ponerle un tope, un límite, surgieron ciertas regulaciones a nivel mundial y en el propio Estados Unidos. Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ocurre un fenómeno que todos los países se dan cuenta que es un recurso estratégico y compiten por el control de los distintos yacimientos. Surge el concepto de oro negro, también es un recurso vital para el desarrollo industrial de las naciones. Y pre-Segunda Guerra Mundial, todas las grandes potencias intentaban asegurar su acceso a este recurso, especialmente en Oriente Medio y en Asia. Tanto es así, ¿por qué es así esto? No solamente porque impulsaba la industria, sino que todos los ejércitos de las grandes potencias eran ejércitos mecanizados, a diferencia de todos los ejércitos que los habían precedido. Se dieron cuenta que necesitaban moverse a una gran velocidad, desplazarse a una gran velocidad. Eso fue uno de los que le dio la ventaja inicialmente a Alemania, al inicio de la guerra. Ellos tenían todo el ejército mecanizado, tenían tanques, tenían aviones, tenían barcos, tenían submarinos, tenían camiones que podían transportar a la tropa, que podían transportar munición. Entonces ellos se desplazaban rápidamente por el territorio y no te daban tiempo para reaccionar. Todas las potencias se dieron cuenta de esto, entonces intentaban asegurarse el suministro de los recursos que ellos consideraban esenciales. Uno de ellos, el crudo, para la producción de distintos combustibles, para mover a su tropa y para impulsar a su industria. Muchas de las decisiones que toma Alemania durante la guerra, estratégicas, son para asegurar este recurso. Tanto la invasión a África como su movimiento hacia el oeste, digamos, a invadir lo que sería en esa época la URSS, la Unión Soviética. Así que ya sabemos los resultados finales, lo que sucedió, ¿no? Que terminaron perdiendo la guerra. Pero simplemente para que tengan una idea de lo importante que es este recurso para las potencias, para cualquier país. Lo que pasa es que en esa época era algo no tan obvio. Por ejemplo, muchos ejércitos, como el de Polonia, eran ejércitos que tenían bicicletas. Los soldados se movían en bicicleta, en carruaje, y se pensaba en el movimiento de tropas siempre en movimiento de trenes, que no es que no ocurriera. También había movimiento de material, de recursos en trenes. Pero el motor de combustión interna y todos los blindados y los camiones le dan una flexibilidad impresionante a los ejércitos. Entonces, bueno, no me quiero extender mucho en el tema, pero Alemania no tiene petróleo, tiene carbón. Entonces surge un procedimiento denominado de Fischer-Tropsch, o como se pronuncia, disculpen la pronunciación, es alemán, que obtenían derivados, una especie de combustible diésel, ciertas parafinas a partir de carbón.
todo un procedimiento que realizaban, ellos inventan, comienzan a experimentar e inventan, y logran obtener ciertos combustibles sintéticos, o sea, de laboratorio, a partir del carbón. Esta idea aún sigue vigente. Hoy en el sur de Chile hay una planta piloto en Punta Arenas, financiada por Porsche, alemanes, que están estudiando este concepto, que están produciendo combustible sintético a pequeña escala, y el giro que le están dando es que este combustible lo quieren hacer ecológico. El que hacían en la Segunda Guerra Mundial era totalmente contaminante. Entonces, la vuelta de tuerca que se le está buscando es producir esto mediante energías renovables, producir hidrógeno y fijar dióxido de carbono del ambiente, el carbono que anda en el ambiente, tomarlo, combinarlo y obtener combustibles sintéticos. Pueden llegar a escucharlos como e-fuels. Y se piensa en aunque son mucho más caros que los convencionales, los que se destilan de los hidrocarburos, a mediano plazo se está pensando en obligar cierto porcentaje de corte en los combustibles convencionales, al igual que se hace, por ejemplo, con el biodiesel. Se exige que una parte del combustible sea derivado de los vegetales, de fuentes vegetales. Así que bueno, para que tengan ideas viejas, se continúan vigentes algunas ideas. En resumen, el petróleo pasó de ser un recurso muy local, de uso muy limitado en la antigüedad que se conocía, a convertirse en la piedra angular de la economía mundial moderna. En Argentina. Bueno, en Argentina no está ajena al mundo, obviamente. Vamos a hacer una breve explicación de cómo se desarrolló el petróleo en nuestro país. Las primeras concesiones petroleras ocurrieron en Jujuy. Como vieron, como vieron en los mapas, Jujuy también produce petróleo y gas. También en Córdoba. Disculpen, en Mendoza. Y producían básicamente queroseno para la iluminación, alrededor del año 1860. Tenían un gran problema estas explotaciones que quebraron con el tiempo. El problema era que no había cómo en esa época transportar de forma eficiente y rentable económicamente los derivados del crudo. Por ejemplo, el queroseno. ¿Cómo lo transportas en esa época desde Jujuy o desde Mendoza a los centros de consumo, como podría ser Buenos Aires? La respuesta era que se podían llevar únicamente por tren. El tren, como ustedes bien saben, para empezar tenía una cobertura limitada, pero tenía cobertura, conectaba al país. Y principalmente estaba manejado por los ingleses, por compañías inglesas. Esto lleva a que los ingleses no estuvieran muy interesados en la competencia. ¿Por qué? Porque los ingleses compraban carne, compraban cuero, compraban materias primas, y una parte de esas materias primas las pagaban vendiéndole carbón mineral a la Argentina para hacer andar los trenes, por ejemplo, o toda la maquinaria a vapor. Entonces no estaban interesados en el desarrollo de este recurso, obviamente. Entonces, por las dificultades geográficas, por la dificultad del transporte, terminaron quebrando. Ahora, si nos movemos a los principios de 1900, en 1907 se descubre el petróleo en Comodoro Rivadavia, se perfora el pozo número 2, en lo que hoy es el Museo del Petróleo. Si tienen la posibilidad de venir a Comodoro, de visitar el Museo del Petróleo, está emplazado en lo que fue el Pozo 2, que fue el primer pozo en el que se pudo perforar y encontrar petróleo, en el año 1907. Mucho se ha hablado del mito de que se buscaba agua y se encontró petróleo. Está totalmente descartado eso. Y la confusión, yo les voy a comentar un poco. La confusión viene, imagínense lo que yo les conté de Rockefeller, de la British Petroleum, de todos estos monopolios. Estaban muy atentos a donde los países estaban buscando petróleo. ¿Para qué? Para adueñarse de su producción, ya que era un recurso estratégico. Se querían asegurar su suministro de cualquier parte del mundo. Entonces, una de las formas que hacían era, si vos te ponías a perforar petróleo, empezaban a comprar los campos alrededor de las zonas en las que vos estabas perforando. Entonces vos tenías que pasar por sus campos. O si descubrías petróleo, ellos traían sus equipos y en sus campos comenzaban a
del petróleo. Las concesiones de los puertos o del transporte. Veían la manera de ahogarte y de adueñarse en cierta manera del petróleo. Entonces, una de las tácticas que se buscó en la Argentina, de manera muy inteligente, fue decir que se estaba perforando en busca de agua. En verdad se tenía todo el equipo para realizar perforaciones con el objetivo de buscar hidrocarburos en la zona. Cosa que se logra alrededor del año 1900, en diciembre de 1907, con muchos contratiempos, problemas técnicos. Es una historia bastante interesante. Y alrededor de 1922 se crea YPF, que es Yacimientos Petrolíferos Fiscales, que lo que quiere es garantizar este vital elemento para la nación, para el desarrollo de la nación. Fíjense la cantidad de años que pasaron, hubo todo, hubo muchas cuestiones políticas, económicas, intereses de otros países metidos en el medio, pero finalmente se logra la constitución de YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Y dice que durante ese tiempo se estuvo produciendo barriles de petróleo en Comodoro, en condiciones muy precarias, las torres de madera, sin ningún tipo de norma de seguridad, con jornadas extenuantes. Ahora vamos a ver unas fotitos, para que tengan una idea de lo que era Comodoro en ese momento. Este es el pozo 128. Fíjense la surgencia, sale petróleo. Acá tenemos el pozo de petróleo y las casas de los obreros ahí nomás, de hecho de chapa. Es interesante ver que hay un farol. Este farol probablemente un farol ahí antiguo. Esta foto es muy interesante porque este es un cerro característico de Comodoro. Por acá actualmente pasa la ruta. Esto es kilómetro 3. Esto acá son los galpones de YPF. Si alguien vino a... Yo calculo que el pozo 2 estaba inicialmente por esta zona. Si alguien viene a Comodoro, va a ver este cerro. Si pasa por la ruta, va a ver este cerro. Bueno. Miren, la maquinaria que utilizaban era muy similar a la que usaba Drake en Estados Unidos, o sea, los inicios de la industria. No había ningún tipo de método de protección, de calzado de seguridad, ni antipar, ni nada. Te bañabas en petróleo. Bueno, no les quiero robar mucho más tiempo, así que vamos a pasar a la parte de las actividades, lo que tienen que realizar durante la semana. Vuelvo a recordar, las actividades no se entregan. Son para que ustedes los hagan, para que ustedes se informen y se pregunten algunas cuestiones sobre la actualidad. Y tengan un panorama más claro del sector hidrocarburífero y energético del país y cómo la instrumentación industrial, que es de lo que trata este módulo, juega un rol muy importante. Quiero que entren a estos 3 links que figuran en la pantalla. Uno es un artículo sobre el Plan Andes. Los otros 2 son de entidades de Camesa y Energas, en los cuales en el de Camesa van a poder ver todo lo que es la venta y compra de energía eléctrica, la demanda, la generación, dividido en zonas del país. Y en Energas van a poder ver los gasoductos, las plantas compresoras, y la idea es que ustedes vean en su zona cuál es el gasoducto más cercano, las plantas compresoras más cercanas. Y bueno, les voy a mostrar un poquito directamente las páginas para que vean. Les voy a hablar un poquito del Plan Andes y luego vamos a las páginas de Camesa y Energas para que tengan una idea de qué pueden ver en las mismas. El Plan Andes es un plan estratégico de YPF, es un cambio estructural de la compañía que busca cuadruplicar su valor en 4 años. Es un objetivo ambicioso. Y quiere fortalecer el rol de YPF como un exportador de hidrocarburos. Quieren exportar el gas, vender gas afuera y obtener divisas, o sea, dólares. ¿Cómo proponen esto? Lo que ellos proponen es vender activos, lo que sería la cesión de áreas, ¿está bien? Que se consideran maduras. Por ejemplo, Chubut. Y que sean ocupados por las empresas más pequeñas YPF, y que ellas se hagan cargo de los pasivos ambientales y de los contratos laborales.
Obviamente esto trae mucha controversia, ¿no? Bueno, abandonar estas áreas maduras e invertir todo en áreas como Vaca Muerta, que tienen un potencial de explotación enorme. Esto obviamente trae ciertas controversias por las implicaciones económicas para las distintas zonas. Y bueno, les dejo el artículo para que lo lean, para que piensen un poco qué impactos económicos, sociales va a tener sobre la provincia y todo el país también. Que piensen si va a funcionar, si va a fracasar, si va a funcionar parcialmente. Es interesante el Plan Andes. Piensen que la historia no es solamente lo que se ha vivido, sino lo que se está viviendo. Y muchas de las noticias que ustedes van a... Les comento una, por ejemplo, si averiguan sobre la empresa Halliburton. Muchos de estos conflictos que se van dando están relacionados, son consecuencias del Plan Andes. Por ejemplo, por eso les puse ahí, el Plan Andes marca un cambio estructural en YPF. Su ejecución genera dudas sobre su impacto ambiental, laboral y sus efectos en la solidez de la compañía estatal. Así que bueno, lean el artículo y reflexionen. Esa es la idea de que reflexionen. Para que tengan un panorama de la actualidad, no solamente de la historia antigua de los hidrocarburos. Que está bueno saberlo, pero está bueno que también tengan un panorama actual. Vamos a entrar a la página de Energas y la de Camesa. En un minutito. Ahí vamos a entrar. Acá tienen las actividades. Hay algunas preguntas. Hay algunas preguntas interesantes para que piensen. Si se les ocurre alguna, me la comentan. Estamos abiertos a cualquier comentario que nos lleve a mejorar. Bueno, acá esta es la página de Energas. Es un mapa interactivo. Acá pueden ver los distintos ductos. ¿Está bien? Me voy a acercar un poquito. Por ejemplo, ustedes son de Puerto Madryn. Acá en Puerto Madryn tienen cerca el gasoducto General San Martín y la planta compresora que está a cargo de la transportadora de gas del sur SA. Está interesante. Tramo Gualicho-San Antonio Oeste. Y así pueden ver la estructura general de los gasoductos existentes en la Argentina. Acá tienen ciertas herramientas, les voy a dejar para que ustedes puedan medir distancias, pueden imprimir el mapa. Está interesante, mírenlo, analícenlo un poco. Si quieren ver acá hay barquitos, ahí están las plantas, hay puertos, digamos, conectados a los gasoductos, está interesante. Mírenlo y reflexionen un poquito de... Hay zonas del país que no tienen ningún tipo de cobertura, fíjense. Está bien. Hay algunos gasoductos que faltan en esta página, pero bueno. Los principales suelen estar. Mírenlo, por favor. Luego vamos a ir a la página de Camesa. La página de Camesa es muy interesante. Muy, muy interesante. No solamente para tener una idea del sector... uno ve todo esto es una información. Por ejemplo, yo acá puedo colocar, les doy como ejemplo, Patagonia. Puedo ver cuánta energía está generando Patagonia. Está bien. Acá abajo tengo, esto está actualizado a la hora en la que entré la última vez. Pero si uno le da a actualizar, cada 1 o 2 horas se va actualizando los datos. Acá en este eje tenemos el horario, las horas, a partir de la hora que me figura acá. Y puedo ver la matriz energética. Lo que está en verde son energías renovables. Esto del inferior es la producción mediante centrales térmicas. De lo renovable también es lo verde y lo celeste. Porque lo celeste sería la parte hidráulica. ¿Está bien? Y acá también lo tienen en forma de gráfico de torta. Pueden analizar la matriz energética. A la derecha pueden ver cómo en ese momento la Patagonia estaba inyectando a la red energía, cómo son los flujos internos, esto está en megawatt, cómo podemos comprar, en este caso estamos comprando a Bolivia, Paraguay, Brasil, pero también podríamos vender, hay días en los que estamos vendiendo. Entonces, esto mostraría la generación de energía
por zonas. También podemos verlo a nivel global, podemos ver todo el país, pero es muy interesante verlo, ir viéndolo por zonas. Les dejo como ejercicio que entren un día de noche, bueno, de noche, a la tardecita, otro día bien temprano, y vean la diferencia que hay. Un día que está ventoso o un día que no. Por general, los días ventosos, la Patagonia produce mucho más energía eólica. Entonces es una página muy interesante. No solo eso, sino me gustaría que piensen cómo se obtiene esta información. Les voy adelantando que si uno quiere tener toda esta información, tiene que medir. Y esos elementos de medición tienen que estar conectados a una red que la centralice. Y si nosotros fuéramos los responsables de Camesa, podríamos tomar decisiones. Comprar más, menos energía. Podríamos fabricar modelos que mediante ciertos algoritmos y ciertas variables de entrada, como puede ser el clima, poder predecir cuáles serán los consumos y ver cómo organizarnos para de la forma más eficiente suministrar energía a las distintas áreas del país. Entonces es una página muy interesante. Si ustedes descienden, pueden ver los máximos históricos igual, muy interesante. Y acá en la parte inferior pueden ir a lo que se llama, disculpen, acá, SADI georreferenciado. Ustedes entran acá y esto es lo que va a demorar un poquito, disculpen. Esto es, van a poder ver dónde están los centros de producción de energía, ya sea eólicos, solares, sean térmicos. Se lo dejo como inciso B, por decir de alguna forma. Ahí se está cargando el mapa. Se carga el mapa. Buenísimo, ahí se cargó. Por ejemplo, esto que están viendo acá, uno viene, estas son las distintas regiones. ¿Está bien? Y en rojo ustedes están viendo lo que se llama el interconectado nacional. Bueno, acá van a ver las referencias. Líneas de alta tensión, de 500 kilovoltios. Pueden ir viendo cómo va uniendo las distintas... Bueno, Puerto Madryn, ustedes están acá, gente. Está bien. Y también hay líneas de menores tensiones, que eso se puede ir eligiendo acá. Disculpen, acá. Acá. Entran acá y acá pueden elegir qué es lo que quieren que se vea. Por ejemplo, las centrales eléctricas, ¿no? Entonces se acercan a Puerto Madryn y ustedes quieren ver qué centrales generan energía eléctrica en su región y qué van a salir. Estos puntitos verdes. Estos puntitos verdes son los parques eólicos. ¿Está bien? Parque Chubut Norte 3, por ejemplo. Y hacen clic ahí y les va a dar alguna información. También pueden ver las estaciones. Acá pueden ver la potencia 57 megavatios. Sí, megawatts, sí. El nombre, el tipo, eólica, desde cuándo funciona. Está muy interesante, no solamente esto, sino que pueden ver dónde se produce y cómo se conecta al interconectado nacional, que es uno de los cuellos de botella siempre de Comodoro. Comodoro podría producir más energía eólica, pero bueno, tenemos un problema con el interconectado nacional, no pasa por Comodoro. Entonces, bueno, está muy lindo para analizar, para que vean cómo dónde se produce energía en el país y cómo se transporta. Ya esto les va a servir más para el módulo 3. Si tienen un tiempito, mírenlo. Es muy interesante para tener una perspectiva global, no solamente del sector hidrocarburífero, sino cómo se inserta en el mercado energético y qué importancia tiene en el desarrollo de la nación. Acá está el artículo sobre el Plan Andes. Léanlo, cuenta un poco el contexto, tiene una cierta longitud, pero por favor hagan el esfuerzo y léanlo. Bueno, sin más que decir, espero que les haya sido fructífera la clase, que los que no pudieron conectarse puedan ver este video. Y nada, desde ya muchas gracias. Nos estaremos viendo en el próximo encuentro.